Lo habías pedido en el último vídeo y aquí lo tenés. Vamos a ver los mejores fondos de inversión en dólares, porque no toda inversión obviamente es en pesos y muchos tenemos dólares parados sin saber qué hacer, cómo conseguir rentabilidad. Lo bueno que además tengo liquidez prácticamente inmediata, con lo cual si necesito ese capital, obviamente que puedo rescatarlo y poder empezar a utilizarlo para uso propio o alguna otra inversión que yo pueda querer realizar. Así que vamos a ver particularmente los rendimientos que han tenido, la composición, los riesgos que tienen estos fondos atados en moneda dura. Vamos con la información, tenemos bastante material interesante para ver. Alaria, dólares plus, clase A, rendimiento de los últimos 30 días, 5,13%, pero 34,81% en dólares en los últimos 12 meses. Igualmente a tener en cuenta que rendimiento pasado no significa rendimiento futuro. En el día de ayer, al momento de la grabación, subió 1,01%. Renta fija en dólares, el riesgo es moderado. Tenemos un plazo de rescate de 48 horas hábiles, pero tenés un monto de inversión mínima de $1.000. Es obviamente un pequeño detalle a tener en cuenta en este aspecto. ¿Cómo está compuesto? Por bonos soberanos. El 99% es de bonos soberanos, GD30, GD35, GD38 y GD29. En gran parte tiene prácticamente 30% en estos primeros tres y un poquito menos en el GD29. Después tiene cuenta corriente del banco Comafi en ese aspecto, con lo cual estás invirtiendo únicamente en lo que son bonos soberanos. Por eso ha tenido la subida del año pasado, que ahora lo vamos a ver acá en evolución histórica. Fíjate que en evolución histórica, acá te muestra año por año y mes por mes, el gran rendimiento que tuvo fue en noviembre del año pasado, cuando subieron mucho los bonos soberanos, que subió un 25,76%, y esto es gran parte de la subida que ha tenido justamente estos bonos, pero por eso el tema del riesgo, porque los bonos soberanos tienen bastante volatilidad y hay meses que han dado bastante negativos. Entonces, eso es lo que tenés que tener presente y es una inversión para que, te diría, no la mires todos los días, sino que la vayas mirando cada tanto tiempo porque son bonos que particularmente el fondo no va a cambiar su estructura, va a mantener siempre estos mismos bonos, excepto algo raro, y a partir del mes de julio empieza a amortizar, con lo cual el capital que paga también es más que interesante y el fondo seguramente en ese aspecto, en caso positivo, se va a evaluar bastante. Por eso no hay que mirarlo todos los días, es para decir, bueno, hago una inversión a mediano plazo, lo dejo y voy viendo cómo evoluciona sin tener que preocuparme por el día a día y si lo necesito, obviamente que tengo el rescate correspondiente en ese aspecto. Las comisiones que cobran es de 1,50 de la sociedad gerente y 0,06 es lo que me cobra la sociedad depositaria. Tengo el ticker correspondiente. Bien, la sociedad depositaria es el Banco de Valores y la sociedad gerente es justamente Alaria en este aspecto. Este fondo lo vas a encontrar tanto obviamente en Alaria, lo puedes encontrar por ejemplo en Bull Market o aquí donde lo estamos viendo también en PPI. Fíjate que te sugieren, esto igualmente siempre tomalo con pinzas, una permanencia sugerida no menor a 6 meses. En este caso estoy bastante de acuerdo en ese aspecto, era justamente lo que te comentaba de manera anterior. Bien, el primera de las opciones para poner a trabajar capital en dólares. Pionero, renta fija dólares clase A, rendimiento de los últimos 30 días, rendimiento de los últimos 12 meses, renta fija en dólares, el riesgo moderado, 48 horas hábiles el plazo de rescate, $1.000 la inversión mínima, también obviamente a tener en cuenta, esto es para invertir dólar MEP en este caso. ¿Cómo está compuesto el fondo? Tiene bonos soberanos, pero también tiene un poquito de otra mezcla, tiene también cuenta corriente, por ejemplo, en el Banco Macro, tiene GD41, tiene al 30, GD30, GD35. Si vamos a ver la evolución histórica, nos encontramos también con muy buenos rendimientos, específicamente en noviembre del año pasado, cuando los bonos soberanos tuvieron una gran suba, con lo cual en ese aspecto es interesante si a uno le interesa tener un popurrí de bonos soberanos dentro de su cartera y no sabes bien específicamente cómo armar particularmente ese capital. Tiene una ventaja correspondiente al que vimos anteriormente, bien, en datos relevantes. Esto corresponde obviamente al Banco Macro, con lo cual puedes invertir tanto en el Banco Macro, en los fondos, si sos cliente justamente de la entidad bancaria, lo puedes hacer obviamente a través de PPI y también, por ejemplo, a través de Bull Market, entre otros. Pero tiene una comisión menor. Los honorarios de la sociedad gerente 0,92
y los honorarios de la sociedad depositaria es 0,11, con lo cual si lo comparamos obviamente con el anterior, es un poquito menos de comisión. No te termina cambiando después la ecuación en cuanto a lo que a lo que te puede llegar a rendir, porque depende específicamente de los activos. Y fíjate que los dos fondos son parecidos, pero obviamente no iguales. Pero es un detalle, obviamente, a tener en cuenta. Tener la calificación, para qué tipo de inversor, en este caso, obviamente, para un perfil tirando agresivo. Y acá te recomiendan mayor a 12 meses, con lo cual, obviamente, teniendo en cuenta que, mira, vamos a ir a ver en CAPSI también que tiene, por ejemplo, el AE38 dentro de su composición, el GD38, el GD41, o sea, más a largo plazo y que son los que más cash flow pagan en referencia a los bonos soberanos, es una interesante opción tener perspectivas de un año en adelante tranquilamente. No olvides, por favor, de suscribirte al canal y darle a la campanita que te va a avisar de cuando voy subiendo nuevo material para que estés atento y no te pierdas de ninguna de las novedades que voy subiendo al canal, no solamente por los vídeos, sino también por los vivos que hacemos de lunes a viernes a las 19 horas. Muchísimas gracias, es la manera más genuina que tenés de colaborar. Para vos es un clic, pero a mí me ayuda un montonazo con el crecimiento de aquí a futuro en el canal. Un abrazo grande, continuamos con la info. Y también muchas consultas son, ¿y en YOL qué puedo invertir? Bueno, tenés, por ejemplo, el Premier Performance dólares. Lo bueno que tiene una inversión mínima muy pequeña, de $5. También tenés plazo de rescate de 48 horas hábiles. Vamos a ver, obviamente, la composición, ¿sí? Ten en cuenta que siempre tenés tiempo hasta las 15 para suscribir al fondo. En caso que lo hagas posterior a ese horario, recién se va a impactar al día siguiente. Si vamos a ver la composición en CAPSI, vemos que tiene también bonos soberanos, GD30, GD35, pero también tiene un poquito de un bono soberano de Chile que vence en el 2038. Esta es la parte ciega que nosotros no podemos tener en cuenta porque no hay manera de analizar si ese bono soberano actualmente está bajo la par, sobre la par, si es un buen momento, pero como solamente tiene el 4%, tampoco variaría tanto en función de la inversión total y global. Pero bueno, es un instrumento que lamentablemente no tenemos manera de poder, obviamente, analizarlo. La sociedad gerente es el banco Superville, al igual que la sociedad depositaria, con lo cual lo podés hacer tanto si sos cliente del Superville, como también, obviamente, lo podés hacer a través de YOL, como lo estábamos viendo. Y respecto a las comisiones, tenés un gasto de honorario de administración de 0,90, bien, con lo cual está bastante acorde al último que hemos visto y también no es una comisión excesivamente alta. Ten en cuenta que esta comisión, obviamente, hacer un fondo en dólares es obviamente dolarizada. Toronto Trust Crecimiento Clase A. Fíjate que el nombre no pareciera que fuera un FCI en dólares, por eso a veces hay que rebuscar un poquitito donde uno sea cliente o particularmente en tu broker. También de renta fija, riesgo alto en este caso, 48 horas el plazo de rescate, $1.000 la inversión mínima. La mayoría actualmente tiene estos montos porque pensá que el fondo necesita justamente capital para poder comprar los instrumentos en los cuales invierte y a partir de ahí generar los réditos correspondientes, justamente para invertir dólar MEP, obviamente el dólar que vos te transfieras particularmente desde tu cuenta bancaria al broker, 2,71 en los últimos 30 días y 18% lo que rendió en los últimos 12 meses. Vuelvo a reiterar, rendimientos pasados no replican rendimientos futuros. ¿Por qué me parece interesante este fondo? Tiene bonos soberanos, ya lo vimos en los anteriores, pero mira, mira qué lindo bono que tiene. El bono de la provincia de Buenos Aires, el famoso BA37, que está en esta composición, que no lo tienen los otros. Por eso al momento de decidir en qué tipo de fondo voy a invertir, es muy importante la lectura de la cartera, porque esa pasa a ser tu cartera de inversión. Y este tiene el bono de la provincia de Buenos Aires del 2037, que empieza a amortizar ahora en marzo, que los demás todavía no. Entonces es una diferencia bastante importante a tener en cuenta. Después sí, comparte GD30, GD35, GD38, GD29. Puedes ver también, obviamente, la evolución histórica. Obviamente en el mes de noviembre, sí, en todos los casos que tengan soberanos, el mes de noviembre fue lo mejor, que fue el gran impulso cuando los dólares, y en función de los soberanos, perdón, en dólares tenía una cotización de 20, 22 aproximadamente, no lo quería nadie. Bueno, ahí es cuando empezaron a repuntar y los que lo compraron en ese momento habrán encontrado un gran rédito. Es particularmente del Banco Crédito y Securitización, la sociedad depositaria,
y Toronto Trust del VAX es la sociedad gerente, que te cobra un 0,75 de comisión y un 0,15 la sociedad depositaria, con lo cual también bastante acorde a lo que vimos anteriormente. Tenés la calificación correspondiente, moderado agresivo, el tipo de inversor que debería invertir en este tipo de activos, y te recomiendan entre 6 y 12 meses, lo cual es bastante acorde y parecido a lo que hemos visto anteriormente. Tenés también el ticker correspondiente en este caso. Es una variable diferente a los anteriores. Fíjate que son parecidos, pero no iguales. Acá no importa lo que pasó, sino lo que importa es cómo querés la composición de tu cartera de aquí en adelante. IAM, renta dólares clase A, 1,31 el rendimiento de lo que fue el día de ayer, 10,41 en los últimos 12 meses, renta fija en dólares, riesgo moderado, 48 horas hábiles, $1.000 la inversión mínima para lo que son dólar MEP. Fíjate que tiene más que nada ONs en dólares, pero por ejemplo tiene una ON de Mercado Libre que no la podemos adquirir en el mercado local. Y en parte es un asterisco que ahora después vamos a hablar un poquitito de ello. También tiene Transportadoras del Sur, Pampa, Raxda. Ahora vamos a ver la composición, la evolución histórica, obviamente mucho más moderada en cuanto tanto a los beneficios como con respecto a la pérdida. No tiene tanta volatilidad como sí tienen, por ejemplo, lo que vimos anteriormente, los bonos soberanos. Es obviamente el Banco Industrial, esto por si sos cliente del Banco Industrial, del Banco BIN, lo podés encontrar allí, o también obviamente en PPI y Bull Market. Las comisiones, 1,25 de la sociedad gerente, 0,06 la sociedad depositaria, el ticker correspondiente. Bien, te recomiendan el plazo sugerido menor a 6 meses. Acá podés tenerlo menos tiempo. Igual me parecería que uno podría mantenerlo mayor cantidad de tiempo. La calificación correspondiente, y para tipo de inversor, obviamente moderado. Vamos a ver un poquitito más el desglose correspondiente. Bien, la misma información aquí en CAPSI con respecto a cómo es la composición. Aquí vamos a ver que tiene bastante más ONs. Tiene ONs de YPF, la ON de Telecom 5, Transportadora Gas del Sur. Y si vemos el desglose más completo, vemos que también tiene cuentas corrientes en Estados Unidos. Tiene las ONs, las dos de Raxa, la que vence en el año que viene y la que vence en el 2027, que tienen muy poco volumen, con lo cual es una buena manera de poder sumarse a esas ONs, pero que hoy por hoy en el mercado prácticamente no está teniendo puntas para poder realizarlo. CP17, por ejemplo, Geneia 31. Bueno, tiene bastantes opciones. CAPEX en su versión de 9.25, la nueva y la reestructurada de CAPEX, con lo cual tenés opciones. La única asterisco que vos tenés que hacer en este aspecto es obviamente la de Mercado Libre. Cómo poder analizar una ON de Mercado Libre, lo mismo que vimos, por ejemplo, anteriormente con el bono chileno. No tenemos manera de saber a ciencia cierta si está en un momento ideal o no, pero bueno, acá es como tirar, si te gusta la cartera, un tirito más a ciegas en ese 12% por lo menos, pero acá está basado en ONS, no lo tenés basado en bonos soberanos como lo vimos anteriormente. También puede ser para diversificar, no hace falta obviamente entrar solamente en un solo tipo de fondo si tenés el capital para ponerlo a trabajar obviamente. Opciones varias, algunos similares, pero obviamente no iguales, para poner a trabajar capital en dólares que tenemos. Es más sencillo, obviamente, la suscripción a un fondo de inversión, el rescate, que tener que comprar un activo, ver en función de esto también calcular el tema de lo que me cobra de comisiones, ver en qué momento tal vez lo vendo, tentarme tal vez porque lo puedo ver en algún momento en alza y venderlo, o en baja que me agarre un poquito también de temor y justamente venderlo cuando no era momento para hacerlo. Bueno, diversas opciones que espero que te sean de utilidad. Obviamente déjame en los comentarios qué te parecen. Traté de incluir incluso el de YOL, que muchas veces me lo venían solicitando respecto a los clientes de ese broker, que no tenés tantas opciones porque cada broker a veces y cada banco tiene sus fondos propios de inversión, ¿sí? Ten en cuenta que algunos son competencia en función de otros y tratan de tener, por eso son diferentes, tratan de tener el mejor para que atraiga clientes en función de los rendimientos que ha tenido, en función de composiciones de carteras distintas, y hoy tiene particularmente los suyos. No son muchos, pero bueno, particularmente por eso te traje una opción para que también lo evalúes y la tengas en cuenta. Si no, te puedes abrir una cuenta en otro broker como PPI, por ponerte un ejemplo, o si sos cliente justo de alguno de los bancos que vimos, tengas el acceso también por ese lado. Muchísimas gracias, te agradezco el tiempo y la paciencia. Te dejo el link aquí del anterior para poner a trabajar los pesos, que hay diversas opciones, y para pelearle a la inflación, no ir por el lado del plazo fijo que lamentablemente ya no sirve más, las billeteras que lamentablemente tampoco están siendo muy útiles hoy día con lo poquito que están pagando de interés en función de la inflación que tenemos, así que te dejo el link acá para que lo vayas obviamente y lo puedas chumear. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.